Expert, ¿cómo le va? Lo saluda Nacho Otero acá en Metro 95.1. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo está viendo la situación ahora actual de la República Argentina? Hoy es tapa de todos los diarios lo que está sucediendo con el gobierno y los industriales, a lo que se suma lo que viene sucediendo con el gobierno y el sector agropecuario. ¿Cuál es la primera lectura que hace de esto? Bueno, son las peleas de siempre entre gobierno, industriales y gobierno de campo, ¿no? Un modelo económico, un sistema económico que está haciendo agua por todos lados y que tiene como colaterales estas discusiones, pero son las discusiones de siempre, ¿no? O sea, es una Argentina que hace medio siglo no tenía pobres, hoy tiene la mitad de la población pobre, o casi la mitad de la población pobre, no tenía villas miserias. Hoy tiene lamentablemente 4 millones de personas viviendo en villas miserias. Hace medio siglo Argentina no tenía trabajadores en negro. Hoy lamentablemente el 40% de nuestros trabajadores están totalmente precarizados. Pero la sociedad argentina, y ahí incluyo no solo los beneficiarios de este modelo desastroso, sino los que lo sufren, por alguna razón extraña, se niega a cambiarlo. Acá es la pelea de siempre de un modelo que está en crisis. No sé si usted sabía, pero en este medio siglo que le acabo de relatar, hemos tenido 6 planes económicos, todos terminaron en crisis, todos. Sin embargo, nos negamos a cambiarlo hacia hacer algo como lo que hacen los países donde la gente vive bien, donde el comerciante vive bien, el industrial, el trabajador, el autónomo, etcétera, ¿no? Y esto es lo que nosotros, ya que estamos a 9 días de una elección legislativa, venimos a proponer nuevamente, luego de la presidencial en 2019, que Argentina tiene que salirse urgente, lo más rápido posible, del lugar en el que está, de hacer lo que está haciendo, ¿no? Argentina debería abandonar la sustitución de importaciones como punta de lanza del crecimiento y abrirse al comercio mundial, como lo muestran los países que prosperan, lo mismo con el tamaño del Estado para eliminar el déficit y bajar impuestos. La gente no da más de pagar impuestos, no da más. Y la tercera cosa, es necesaria una reforma laboral para bajar el trabajo en negro y que los empresarios tengan ganas de contratar trabajadores, a diferencia de lo que pasa hoy. El camino es por ahí. Esas son las propuestas que nosotros, concretas, vamos a llevar a la legislatura provincial, a los consejos deliberantes de la provincia y al Congreso Nacional. No vamos a andar hablando de estupideces como el color de pelo de uno, el paso del otro. Soluciones concretas a los problemas concretos. Sobre eso le quería preguntar, ¿no? Porque también a lo largo de toda esta semana y la semana anterior también venimos entrevistando a todos los candidatos y a todos les hacemos pregunta más, pregunta menos. Tratamos de respetar siempre 5 o 4 preguntas que les estamos manteniendo a todos. Y una de ellas es, ¿cuál va a ser el primer proyecto que van a presentar cuando lleguen al Congreso? Bueno, el primero que yo le dije que hay que cambiar la punta de lanza de la estrategia de crecimiento argentino, que está demostrando que es un verdadero desastre. Por ejemplo, nos vinimos llenando la boca de la protección industrial y sin embargo la industria argentina en los últimos 50 años es la que menos ha crecido de América Latina. Entonces lo que hay que cambiar es la manera de hacer industria, hay que hacer otra manera de industria. Hay que tener industria obviamente, pero otra manera. Por eso el primer proyecto de ley nuestro va a ser transformar al Mercosur en un simple tratado de libre comercio para que Argentina pueda firmar, cuando las circunstancias lo den, tratado de libre comercio con todos los países que se pueda, como lo está haciendo Uruguay, o planteando Uruguay, como lo ha hecho Chile, Irlanda, Australia, etcétera, países que hace medio siglo nosotros lo miramos desde arriba, ¿no? Y hoy lo miramos bien desde abajo. Expert, buenos días. Los saluda Sofía Terrile acá en la mesa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Buen le día, va? Sofía. 2021 es el año de los aumentos, el año de la inflación. El año pasado fue el año del dólar, este año es el año de la inflación. ¿Qué podría hacer el Congreso para paliar un poco este problema? Muchísimo. La inflación diría casi todo. La inflación es un fenómeno monetario, ello ya ameritó un Nobel de Economía en el año 76, hace más de 40 años, es el postulado más probado por las ciencias duras en materia económica, o sea, de lo que menos se duda en el mundo que progresa, no nosotros, por supuesto, que vamos para atrás,
De lo que menos se duda es de que la inflación es un fenómeno monetario. Y cuando hablamos de fenómeno monetario estamos hablando de cualquier fenómeno vinculado con los precios. Es un problema de oferta de dinero y de demanda de dinero. Y el Congreso puede hacer mucho para limitar la oferta de dinero, porque la oferta de dinero depende básicamente del financiamiento monetario de los déficits fiscales. El déficit fiscal es cuando el gasto público supera la recaudación. Y si hay algo que hace el Congreso Nacional es fijar por ley el nivel de gastos del Estado. Así que, por lo tanto, dado que el nivel de gasto es crítico para determinar el déficit, para determinar el nivel de emisión, oferta de dinero y para determinar, por lo tanto, parte de la inflación, la otra parte es la demanda de dinero, el Congreso se puede hacer muchísimo, le diría, muchísimo. Así que nosotros, de entrar a la Cámara de Diputados, en el presupuesto que se discute el año que viene para el 2023, vamos a ser muy duros con esto, porque queremos evitar que la inflación siga en los niveles que está y generando pobres como está generando. La inflación es una máquina de hacer pobres. Eso tenemos que terminarlo, sin duda. Martín. Sí, ¿qué tal, Esper? Lo saco un poco de la coyuntura argentina y lo llevo al tema del cambio climático. Su colega Javier Milei dijo que era un invento del marxismo cultural internacional. ¿Usted está de acuerdo con esta idea? Yo creo que, mire, a ver, yo soy muy partidario de las ciencias duras, le diría. Sí. De la física, la química, la matemática. Hay cosas que hay que someterlas a la discusión de la ciencia dura. Y yo creo que la ciencia dura ha mostrado evidencia suficiente como para tener alguna preocupación sobre el cambio climático, como ha demostrado alguna preocupación por la contaminación que genera la minería, y por lo tanto a mí me parece que amerita tener preocupación y cuidado con eso. Ahora, que se meta la ideología a partir de la ciencia dura, de lo que dice la física, la química, es otra cosa. Pero si la ciencia dura ha dictaminado o decidido o mostrado ciertas cosas, me parece que hay que prestar atención. Por ejemplo, no sé, en el caso de la minería, Australia, que tiene una minería muy poderosa, ha demostrado que puede haber contaminación si no se cuida de la manera adecuada de cómo se hace minería. A nosotros, como somos un conjunto de bestias brutas, en lugar de tomar todos los recaudos para que la minería no contamine, hemos prohibido la minería en algunos lugares. Así es que tenemos lugares subdesarrollados por completo por culpa de esto. Pero si la ciencia ha demostrado un problema, yo creo que hay que prestarle atención. Expert, buenos días. Lo saluda Maya Jastreblansky. Hay un debate transversal que empieza a ocupar la agenda pública que tiene que ver con la legalización del cannabis. ¿Usted está de acuerdo con la legalización de la marihuana? Mire, yo estoy muy preocupado porque la gente se está muriendo de hambre, los chicos en el conurbano están pariendo a alguna gente en un inodoro, y eso me consta, pues lo he visto, no he visto aparición, pero me lo han contado vecinos. La Argentina está a punto de no tener retorno en cuanto que va a terminar siendo una sociedad miserable. A mí me preocupa eso. Yo rechazo cualquier tipo de discusión que no tenga que ver con los problemas, pero tremendos, y nadie me lo va a contar, sino que yo lo he visto recorriendo el conurbano. Por tanto, que no nos desvíen de la atención de los problemas. La gente se muere de hambre, los chicos se mueren de hambre, la gente tiene pánico por la inseguridad, tiene miedo de perder su trabajo. Empresarios que tenían 3 locales tienen un local y dividido por la mitad porque la gente no tiene un mango. Vamos a discutir problemas profundos. Y después discutamos sofisticaciones para sociedades que por lo menos han abandonado la línea de la indigencia que estamos por tocar como país, le diría. Expert, sobre esto le quería preguntar. En esta campaña, quizás a diferencia de la otra, desconozco si lo hizo o no en la otra campaña, pero claramente se vio más en esta campaña que, como usted dice, estuvo por el conurbano y por otras zonas. Bueno, fue una presidencial la otra, ¿no? No, ya sé, no se lo digo para achacarle si hizo una cosa o la otra. Se lo digo para nada más saber esto. ¿Hubo algo que lo haya sorprendido en el conurbano? Digamos, el conurbano es un lugar en donde uno puede encontrar mucho contraste de realidades. ¿Hubo algunas que lo sorprendieron? ¿Esperaba encontrarse con eso o lo sorprendió lo que se encontró?
No, a ver, esto es como te ocurre en la vida. Vos sabés que un familiar muy querido está muy enfermo, tiene una enfermedad terminal, esto te lo puedo contar con vivencia propia por mi papá, al cual adoraba. Tuvo un par de ACV hace 5 años, 6 años, lo vi apagarse de a poquito, pero una cosa muy diferente fue cuando falleció. Sí. Esto es igual, el dolor de haber perdido a mi padre todavía me dura, te diría, que pasó hace 3 años ya casi. Y esto es igual, cuando no recorres el conurbano, como cuando haces política en serio para solucionar los problemas en serio de la gente, vos ves en la televisión, ves en alguna recorrida que te toca hacer por alguna cosa casual lo que es el conurbano. Ahora, recorrerlo y meterse y ver realidades es una cosa que te provoca lo mismo cuando un familiar querido se parte después de haber terminado una enfermedad que lo fue extinguiendo. ¿Me entendés? Es saber que está, pero verlo es otra cosa. Sí, sí, a ver, son realidades que uno sabe que se va a encontrar, que es la Sí, vida, por que ejemplo, es esto que así, te contaba pero recién, vivirlo es ¿viste? distinto. Claro, verlo es diferente. Por ejemplo, esta cosa que les contaba recién. Estuvimos entre todos los municipios que recorrimos el conurbano. De hecho, ayer terminó una recorrida de 8 localidades del interior en 48 horas. Y también te puedo contar realidades muy trágicas, pero en el conurbano esta que te contaba, una zona muy marginal dentro de José Paz, que ya de por sí es pobre, calles de tierra, un boquete en el medio de la calle que parecería ser que había caído un meteorito lleno de agua, estiércol, platos, bidones vacíos. Una chica que nos contaba que estaba a punto de parir, llama a la ambulancia del hospital de José C. Paz, la ambulancia no puede entrar porque estaba este boquete, era imposible entrar, era un boquete gigantesco, imagínate que cubra de lado a lado de la calle. No, total. Y la chica sentía que estaba por parir y fue al inodoro directamente, y el padre salvó al chiquito, no se fuera por el acueducto con la mano. Qué locura. Esas cosas se viven, eso no deja de ser choqueante, aunque uno sepa qué pasa, que te lo cuenten en la cara y que te muestren la casa y el inodoro donde ocurrió el suceso. Tremendo. Última pregunta, Jessica Dorado tiene una última pregunta para usted. ¿Cómo no? Sí, buenos días, expert. ¿Cómo toma en este contexto que está dando el regreso, el protocolo que se va a conocer, el regreso del público al fútbol en este caso, pero también a los grandes eventos masivos? ¿Qué opina? Y medio raro todo, ¿no? Bueno, a ver, a mí me parece que está bien volver a la normalidad, ¿no? Me parece bien volver a la normalidad, y ahora que el proceso vacunatorio está más avanzado, me parece que es razonable. Raro por el hecho de que en su momento, no ahora, no en su momento estuvimos todos encerrados con pocos casos y de pronto abrieron con muchísimos casos. Bueno, ahora por lo menos están abriendo con un proceso vacunatorio bastante lanzado, así que estoy de acuerdo. Hay que volver a la normalidad lo más rápido posible, la gente no da más, que tiene la cabeza quemada de no llegar a fin de mes, de tener terror de perder el trabajo que no le permite llegar a fin de mes, tiene miedo de la inseguridad, por lo menos esto es una bocanada, que puedan salir un poco, la verdad. Lo noto más empático que otras veces, ¿puede ser? O sea, como que de repente habló con más gente. Es una sensación, quizás estoy equivocado, pero lo noto como más viendo lo que le pasa al otro. Antes quizás estaba más en lo teórico, en las las entrevistas que he escuchado, los debates. Es como que, no sé, lo noto distinto con algo. ¿Puede ser o es percepción mía? No, me parece que es una percepción tuya. A lo mejor estás más abierto a escuchar, a entender, no a escuchar. No, eso siempre estuve no, dispuesto. ¿sabes qué pasa? A ver, a mí en general me llaman para hablar de economía cuando me llaman, ¿viste? La Eso tele, también la puede radio. ser. Y la Eso verdad también que puede hablar ser. de economía con la cara sonriente es medio perverso, ¿viste? La economía está hecha mierda, la gente está como el traste, no llega a fin de mes. ¿Entendés? Claro. Ahora, cuando haces política y empezás a tomar contacto, podés hablar con la gente, empezás a hablar de otras cosas además de economía, pero si hubiéramos tenido esta charla de economía sería una charla caracúlica solamente. No, es verdad, es verdad. ¿Usted se identifica con el término libertario? Digo, porque se está hablando mucho de este nuevo fenómeno político. ¿Usted a sí mismo se define como libertario? Mira, yo más que etiquetas, la verdad, mi obsesión, a ver, yo me empecé a dedicar a la política con 58 años, sin ninguna necesidad. Yo me metí para la política
solo para cambiar el país, y el país necesita cambiar hacia las cosas que hacen los países donde la gente vive bien, porque Argentina, les repito lo que les decía al principio, está a punto de no tener retorno, de miseria, marginalidad, inseguridad, etcétera. Y yo creo que acá hay que hacer 3 o 4 cosas que no deberían ser etiquetadas por nada, ni por keynesiana, ni por libertaria, ni por liberal, ni por izquierda, ni por trotskista, ni por nada. Son leyes de gravedad. Porque si las etiquetamos, empieza la discusión ideológica de las leyes de gravedad. Y la ley de gravedad no debería ideologizarse, ¿no? Yo no veo que nadie diga que es zurdo, de derecho liberal, porque trate de tirarse de un 10º piso en palomita a ver cómo queda cuando cae. Es directamente suicida. Lo que estamos haciendo en Argentina es suicida. Por lo tanto, Argentina tiene que ir a las leyes de gravedad, de usar al mundo como una oportunidad para venderle cosas en lugar de como prestamista. Deberíamos tener un Estado de un tamaño que no demuela a la gente impuestos como ocurre hoy, y deberíamos tener leyes laborales que protejan tanto al trabajador como al empresario. O no hay ningún empresario que quiera tomar gente, y tenemos el 40% de los trabajadores trabajando en negro. Ese trío de cosas me parece que son leyes de gravedad económica, no son ideologizables. Yo creo que por culpa de ideologizarlas, derecha, izquierda, conservadores, neokeynesianos, es que nos va mal. Yo diría, haremos un gran aporte como sociedad si empezáramos a respetar 3 o 4 cosas en materia económica y dejáramos de discutir de qué son, si derecha, izquierda, centro, etcétera. Espert, muchísimas gracias por esta charla con nosotros. No, por nada, muy buen día. Igualmente, José Luis Espert, precandidato a diputado nacional por Avanza Libertad. Todos los candidatos están hablando acá en HTH.